Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa Teología la Biblia. Vamos a empezar una serie de cual hablaremos de los patriarcas. Vamos a hablar de los siervos que Dios utilizó. En el principio vamos a ir a Génesis capítulo 11, verso 24. La palabra de Dios dice: Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Entonces hoy vamos a hablar cómo Dios es un Dios de generaciones y que Dios tiene un plan perfecto para todos en nuestras vidas, pero muchas veces a través de situaciones abortamos o aplazamos tantas bendiciones al no nosotros estar en esa conexión con Dios a través de su Espíritu Santo. Veamos qué significa Nacor. Nacor significa roncando o durmiendo, entre uno de sus sinónimos. Entonces vemos que Nacor es dormido, roncar. ¿Y qué dice el Proverbio capítulo 20, verso 13? No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Muchas veces espiritualmente estamos dormidos, muchas veces no tenemos ese deseo de buscar al Señor. Recordemos que su palabra nos dice: buscad en espíritu y en verdad. O sea que tiene que estar nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios para poder ser dirigidos. También es en lo material, en lo físico, pero hoy estamos aplicando la palabra de Dios en lo espiritual. Dice: no ames el sueño. Y Nacor viene de la descendencia de Sem. Imagínense que él ya tenía una promesa cuando salió del arca de Noé. Él era un hijo. Sem era hijo de los hijos que salieron. Sem tuvo esa promesa. Veamos Génesis capítulo 9, verso 26. Mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Vemos acá que Sem ya tenía esa bendición que le dio su padre a Noé para todas sus generaciones. Dijo: bendito sea Sem. Mas sin embargo, si estudiamos en Génesis capítulo 11, del verso 10 en adelante, te darás cuenta que pasaron más de 9 generaciones para llegar a Abraham y poder ver la promesa de Dios. Vemos que Sem tuvo esa promesa de la bendición y le dijo a su padre que sería bendito y que sería su siervo Canaán. Mas sin embargo, ninguna de sus generaciones, cuando Dios visita las generaciones, Dios pesa los corazones, Dios ve lo más profundo de las mentes. Y cuando Dios estuvo ahí viendo todo eso, no encontró a ninguno que realmente tuviera ese cambio en su corazón para ser el padre de las naciones, hasta que ve a Abraham, uno de los patriarcas que Dios escoge para que venga de la genealogía de él nuestro Señor Jesucristo, venga el rey David, y así se cumpla la promesa que empezó en Génesis, cuando la mujer fue destituida, porque muchos religiosos tienen a la mujer como que es nada, porque fue por ella que entró cayó en esa tentación, y también a través de ella Adán comieron del fruto prohibido. Pero Dios tenía una sustitución para la mujer, y en ese momento la bendice, diciendo que de ella saldrá el que herirá en el carcañal el que herirá en la cabeza la serpiente, que significa que destruirá a Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre ya tenía una promesa para la mujer y para toda la humanidad. Y aquí vemos en los patriarcas cómo Dios tenía una descendencia. Desde Génesis vemos cómo Dios protege a esta descendencia, pero aquí hablando de Sem, de uno de los hijos de Noé, vemos que de ahí viene Nacor, que es
Dice que tenía 29 años cuando engendró a Taré, pero en él que encontró sueño. Cuando a veces Dios examina, ve que están descansando las personas, espiritualmente no están buscando del Señor. Y vemos acá en Génesis 9:26 cómo Dios, cómo tenía la promesa, esta descendencia que viene de la descendencia de Sem. Pero veamos qué significa Taré. Taré significa sitio o estación en uno de sus sinónimos. Veamos Génesis capítulo 11, verso 26 y dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Entonces él engendró 3 hijos, su primogénito era Abraham. Entonces Abraham viene a ser hijo de Nacor, pero Nacor estaba dormido porque su nombre significa sueño. Pero Taré significa estación, y está hablando de estación no de primavera ni de tiempo de otoño, sino que está hablando de estación de quedarse varado. Y entonces eso significa Taré. Taré estaba parado. Muchos, miren que el abuelo estaba descansando y ahora el padre es de estación, que no arranca, que se queda acomodado en un lugar. Y lo vamos a estudiar hoy en pocos, va a ser un breve estudio y luego la siguiente semana continuaremos con lo que es el estudio de los patriarcas. Pero veamos, dice que Harán significa santuario, que fueron 3 hijos los que tuvo Taré, y entre ellos estaba uno llamado Harán, Nacor y Abraham. Abraham es el primogénito. Entonces Harán, uno de sus sinónimos se llama tierra árida. Harán es una tierra árida. ¿Qué es una tierra árida? Que no hay vida, que está muerta, que no hay agua. Entonces de los 3 hijos que tuvo Taré, vemos que Harán es algo que está muerto. De hecho, Harán muere allá en Ur de los Caldeos. Veamos en Génesis capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Como vemos aquí, entonces sabemos de dónde viene Lot, por qué andaba con Abraham, porque prácticamente había quedado huérfano de padre. Entonces ahora Abraham, siendo el mayor de los hermanos, asume la responsabilidad de ser el padre, o sea, él es el tío, pero Abraham no tiene hijos, así que él toma a Lot como hijo, que estaremos hablando más adelante de lo que es Lot. Pero aquí vemos cómo Harán muere en Ur de los Caldeos en Génesis 11, 27 al 28. Ur significa luz o fuego. Veamos en 1 Corintios capítulo 11, verso 14, dice, y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, muchas veces Ur de los Caldeos era un lugar lleno de idolatría, en el cual se habían apartado mucho de la voluntad de Dios. Y ellos venían de la descendencia de Sem. Y Sem fue bendecido por Noé. Así que traían esa promesa de ser bendecidos. Pero ninguno de ellos alcanzó la bendición de Dios, porque en todas las generaciones Dios no encontró un hombre que fuera valiente y que tuviera ese corazón como el que encontró en Abraham. Dios examina lo más profundo de nuestro corazón. Mucha gente puede decir que está perdida, que es un alcohólico, que quizás es una prostituta, un ladrón, un asesino, una persona que simplemente no sigue al Señor. Pero Dios, que escudriña lo más profundo del corazón, puede encontrar esa bendición, y entonces va a levantar a ese hombre o a esa mujer, a esa persona para su servicio. Y eso es lo que pasó con Abraham, que Dios encontró en él esa bendición de que sabía, siendo el Dios poderoso, que Abraham iba a ser
el hombre de fe que nos habla en Hebreos, pero él no toda la vida tuvo fe. Él no todo el tiempo fue ese varón que fue conocido en Hebreos como un hombre de fe, sino que fue Dios el que lo llamó, y Dios levantó en ese hombre de Ur, que venía de Ur de los Caldeos, de un lugar de idolatría, de una descendencia de Sem que estaba estancada. Y vemos los últimos antes de Abraham, que fue su abuelo, que estaba durmiendo, y Taré, su padre, estaba estancado. Y se estanca. Veamos en Génesis 11:31, y dice, y tomó Taré, o sea que Taré ya tenía ese llamado, porque su padre Nacor estaba dormido, pero Taré ya tenía ese llamado de parte de Dios cuando le dice a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de Sarai, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ya Taré se dirigía a la tierra prometida. Ellos no tendrían por qué salir de ahí, ya que estaban cómodos. Quizá vendían, según algunos estudiosos de la Biblia, ellos hacían ídolos y tenían un negocio. O sea que ellos establemente, posiblemente estaban económicamente bien. Pero Taré ya tenía ese llamado, porque Dios es un Dios de generaciones. Así que seguramente hoy no sería solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy sería llamado también el Dios de Taré, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿qué pasó con Taré? Recordemos que Taré significa como estancado, como que se quedó varado. Entonces, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot su hijo de Harán, hijo de sus hijos, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Hay una ciudad que se llamaba Harán. Harán era el nombre también de su hijo. Quizás por eso mismo le había puesto ese nombre, porque así se llamaba esa ciudad que estaba entre Canaán y entre Ur de los Caldeos. ¿Y qué pasa? De plano, cuando él llegó a Harán, sintió esa situación de decir, esta ciudad es igual que el hijo que se me murió. Ningún padre quiere enterrar a un hijo. La naturaleza es que, aunque duela, los hijos entierren a sus padres, no un padre a un hijo. Así que el dolor de Taré era tan grande, pero él se quedó estancado ahí. Muchas veces hay cosas que nos dejan estancados. Tú puedes quedarte en un momento varado, pero en algún momento tienes que reaccionar y doblar tus rodillas. Por ejemplo, vemos a Sarai. Ella no podía tener hijos. ¿Y cuál era su problema? Que ella tenía falta de fe. Vamos a ver esto con lupa más cercana, más adelante, pero dando un pincelazo de esto, vemos cómo ella le tenía falta de fe. Había promesa para el pueblo de Israel, y esa promesa era que no hubiera vientre seco, que todos iban a dar a luz, porque la promesa era que multiplicaran. Claro que hoy en día vamos a ver por situaciones hoy en día que hay mujeres o hombres que no son fértiles, pero a veces es la promesa que Dios tiene para los hombres y para las mujeres. Debemos de situarnos si es así, porque he visto casos, he escuchado de casos donde se van a la adopción, porque hay niños que necesitan ser adoptados, necesitan ser amados. Y entonces, pudiendo haber un hogar, hay personas que no lo hacen, esperan a tener un hijo propio. Y he visto cómo muchos, después de adoptar a un bebé, muchas veces quedan embarazadas y tienen sus hijos de sangre. Pero volviendo al ejemplo de Sarai, porque era todavía Sarai, ella tenía falta de fe. Recordemos que cuando llega la promesa que ya tenía Abraham, ella se ríe, por eso se llama Isaac, porque
de sonrisa, porque ella se rió, dijo, ¿cómo va a ser que a mi edad yo pueda, mi esposo y yo podamos tener un hijo? Entonces ella tenía esa falta de fe, y esa falta de fe hizo que esa bendición no llegara antes. Igual vemos con Rebeca, fíjense que esa era como una situación que llevaban los patriarcas. Vemos que Isaac y Rebeca tampoco podían quedar embarazados, pero en el caso de ellos, ¿qué era? La falta de oración. Ellos no oraban lo suficiente. Entonces se pusieron a orar y a clamar al Señor, y ahí fue donde ella queda embarazada. ¿Por qué? Porque había falta de oración. Vemos también en el caso otra generación que es la de Raquel y Jacob. Ella tampoco queda embarazada. ¿Cuál era el problema de ella? Ella tenía idolatría. En el pasado, ella escondió los ídolos debajo de su camello, de lo que ella le llevaba. Entonces ella guardaba la idolatría. Entonces había algo, pero entonces el Señor llega y rompe esas maldiciones o situaciones. Muchas veces hay cosas que no nos dejan pasar, pero hay algo, puede ser de generación en generación, o puede ser que nosotros hemos abierto una puerta y no hemos pedido perdón y no hemos trabajado en eso, y no se abre esa puerta porque en estudios anteriores hemos hablado de los acreedores que vienen a cobrarte, vienen a querer que no entres, porque Satanás, sabemos todos que la palabra dice que vino a robar, a matar y a destruir, y él no te quiere ver bendecido de ninguna manera. Él te quiere ver estancado, y eso hizo con Taré. El enemigo sabía que Taré ya iba a la tierra prometida. El enemigo ya se dio cuenta que esta familia tenía Dios un propósito en Canaán, y que ahí iba a ser la tierra que Dios iba a escoger para que su pueblo se hiciera una nación, y esa nación saliera el Rey de Reyes, y que se cumpliera la promesa ahí en el milenio, cuando Él va a venir a gobernar durante 1000 años y después para toda la eternidad, y que de esa nación serían benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le dice, mira, esta ciudad Harán se llama igual que tu hijo. Detente aquí, descansa aquí. Y empezó el sentimiento. Hay sentimientos que nos dejan detenidos. Hay sentimientos que nos estancan. Hay pensamientos que no nos dejan caminar. Entonces, ¿cómo podemos entregarle a Dios esos pensamientos? Hemos estado hablando de la administración del alma, de la administración de la mente, de la administración del corazón. Porque hemos entendido que el corazón tiene neuronas, así que piensa y puede llevarnos a errores. Hemos dicho que la palabra de Dios nos enseña: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Mas cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por la oración, entonces ahora vemos que lo que hizo Rebeca e Isaac fue oración. Lo que hizo Sara fue creer. Al final vemos cómo ella entiende que la promesa viene a fuerzas, porque su fe le faltó durante muchos años. Y siempre buscó estrategias y se equivocó, ya que la estrategia de Saraí fue darle una mujer a Abraham. Y esa no era la voluntad de Dios. Eso trajo dolor, y muchas veces las consecuencias le llegaron a través de toda la historia, porque fue un pueblo dividido. Pero continuando con Taré se estancó porque tenía el sentimiento, y ¿quién lo puede juzgar? ¿Cómo un padre no va a sentir el dolor? Y entendemos, como los que somos padres y madres, entendemos el dolor de perder, de imaginarnos de perder un hijo y enterrarlo. Eso es terrible. Pero realmente nosotros debemos de pararnos en la roca que es Cristo Jesús para poder continuar y no detenernos. Porque dice en el verso 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahí se quedaron estancados. Ya nunca llegó a Canaán, nunca pudo entrar a la tierra prometida.
Y así mucho pueblo de Dios se queda estancado y nunca puede ver las bendiciones de Dios espirituales, materiales y aún en salud. Porque dice que yo quiero que seas prosperado en todo. Y tú tienes que llegar a conocer a Dios como todas sus manifestaciones. Tú no puedes decir Dios es Jehová de los ejércitos, pero no lo conoces como Jehová Rafa, tu sanador. Porque hay muchos que creen en Dios como el rey de los ejércitos. Pero cuando viene la enfermedad, entonces se dan por vencidos. O cuando viene la escasez, no conocen a Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Porque tú miras a la derecha y miras a la izquierda y no ves nada. Ves solo pobreza, solo quizá que no hay nada. Pero si tú vas a las promesas de Dios, entonces vas a encontrar a Jehová Jireh. Y sabes que aunque tú no tengas nada en tu mesa, Él va a proveer. Y que Él no te va a desamparar. Y que Él no te va a dejar. Entonces tú tienes que llegar a conocer a Dios como el Dios en toda su manifestación. Como el Todopoderoso. Como el que te provee, como el que te sana, como el que te levanta, como el que te liberta. Y es así como tú podrás entrar a la tierra prometida. Porque entonces si no te va a pasar lo de Taré. Taré había escuchado de un Dios y de una tierra prometida y se llevó a toda su descendencia. Agarró a sus nueras, agarró a sus hijos, agarró a su nieto, agarró a su pueblo, a su familia. Pero al final no pudo entrar, se quedó a mitad, quizás a pocos pasos. Si estudiamos la historia, cuando manda Abraham a su mayordomo a buscar esposa para Isaac, entonces nos damos cuenta que hay una distancia para donde quedaron ellos varados, donde quedó la mitad de su familia ahí parados, esperando, y nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Es aquí donde se levanta a Abraham y es llamado por Dios. Veamos, pero antes de esto leamos Romanos 1, verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí en Romanos nos habla que todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios se han cumplido. Y ninguna de ellas ha faltado. Y todas ellas se han hecho realidad. Y todo lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne. Porque sabemos que nuestro Dios viene de lo alto, de allá del tercer cielo, pero se cumplió que vino y nació a través de una mujer allá en ese pueblo que Dios eligió, que viene de Abraham. Al principio Abraham era el padre exaltado de una nación, pero Dios le cambia el nombre porque le pone para naciones, porque Dios no es de una persona. Dios es de millares y millares de personas. Él te escogió a ti, Él escogió a tu familia y a tu descendencia, y también escogió a tus abuelos. Pero quizás les pasó lo que le pasó a Nacor. Quizás tus abuelos estaban dormidos y nunca pudieron ver y despertar y ver la grandeza del Dios poderoso. Quizá tus padres eran como Taré y se estancaron, pero ahora tú tienes que ser como Abraham y entrar a la tierra prometida y no estancarte. Porque todas las promesas en la palabra de Dios son hechas realidad. Josué capítulo 23, verso 14 y dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoce pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí la palabra nos dice: cree en Jehová, cree en el Señor Jesucristo.
Tú puedes entrar a esa tierra prometida. ¿Cómo vas a entrar? No solo en la eternidad, aquí en la tierra vas a poder caminar con el Señor. Vas a poder vivir en la Canaán que Dios preparó para ti, en donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya momentos difíciles, el Señor está contigo. Aunque pases momentos de prueba, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Porque ninguna promesa de las que están en la palabra de Dios se va a dejar de cumplir. Porque si ahí dice que tú eres bendito, es porque tú eres bendito. Pero para que esto se haga vida en tu vida, dice, reconoce pues con todo vuestro corazón. O sea, que los pensamientos de tu corazón no tengan duda. Que los pensamientos de tu corazón no digan, es que yo no soy digno. O es que yo no puedo. O es que el Señor no lo va a hacer por mí. No, pues Él lo va a hacer por ti, porque Él lo prometió. Si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él prometió estar contigo. Si tú tienes fe, si tú oras, tuvieron que orar. Saraí tuvo que creer y ser cambiado su nombre. Rebeca e Isaac tuvieron que orar para engendrar Isaac, para romper esa maldición que traían los patriarcas de no engendrar, porque el enemigo no quería que llegara esa promesa. Se había metido para que no llegaran los hijos y el pueblo de Israel no se hiciera una nación. Y luego vemos cómo Raquel tuvo que dejar su idolatría. Había una especial promesa para Raquel. Recordemos que ahí viene el soñador José de Raquel. Y Raquel tuvo a José, y José fue el hombre que Dios usó y levantó para llevar y salvar en el momento que hubo sequía en la tierra y pudiera el pueblo comer y beber, y también que pasaran esos años que estuvieron en cautiverio, pero que Dios los saca con poder y gloria y que se cumpliera toda la palabra. Así que en el vientre de cada mujer hoy en día hay un profeta, hay un evangelista, hay un pastor, hay siervas y siervos que salen del vientre, y es así como usted tiene que ver a sus hijos. Usted no tiene que ver como Taré, o es que está muerto y esto me recuerda a cuando él estaba vivo. Usted no puede decir, ay, es que mi hijo o mi hija están perdidos y nadie los va a salvar. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, hay promesa, pero tiene que haber oración. Pero dice, ¿cómo dice la palabra? Dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que tus pensamientos de tu corazón no son aquellos pensamientos que dice el mundo, obedece a tu corazón, sino son aquellos pensamientos que está tu corazón conforme el corazón de Jehová. Por eso David era llamado y conforme al corazón de Jehová, porque él pensaba las promesas de Dios. Esas son las que tú tienes que sentir en tu corazón. No puedes decir no se puede, porque el Dios que tú has creído y que yo he creído es el Dios que saca con poder y gloria. Pero dice, y con toda vuestra alma. O sea que tiene que ser un alma limpia para que pueda creer en esas promesas, que no ha faltado nada y que no ha dejado de cumplirse toda la palabra del Señor. Entonces con esto finalizo esta primer serie que traeremos de los patriarcas. El rema es, no te detengas. Si Dios te ha llamado, puede ser familiar, tú eres un sacerdote, un predicador, en tu casa tienes que seguir adelante y no detenerte. Si tú predicas la palabra de Dios, síguela predicando. Si tú oras, no ceses de orar, porque mira, si estudias por qué no quedaron embarazadas, mira la madre, por ejemplo, de Sansón, era dada al vino, porque Dios le manda a que ya no toma vino, y es cuando queda embarazada de Sansón, un juez que Dios escogió.
Sansón pierde los ojos porque él amaba los ojos. Si estudias así despacito, él amaba sus ojos porque él se deleitaba, era enamorado y eran los ojos los que le traicionaban. Entonces vemos así, si estudiamos la palabra de Dios detenidamente, nos damos cuenta el por qué pasaban situaciones, ciertas situaciones, y Dios es el que llegaba al rescate. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios permite tales cosas? No es que Dios permita tales cosas, es que los hombres, las personas, hombres y mujeres, no le han entregado todo su corazón y toda su alma al Señor, y el enemigo que vino a robar está impidiendo que la bendición llegue. Porque si llega a usted y usted está mal, usted no va a poder llevar ese galardón que Dios le ha dado, sino que lo va a perder, lo va a abortar. Es por eso que es necesario que nuestro corazón, mente, alma esté conectado con el Espíritu para ser dirigidos por Él. En el nombre de Jesús damos gracias por este primer estudio que hemos llevado acerca de los patriarcas. Vamos a orar para terminar y sellar esta palabra que Dios nos ha dado. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Bendecimos a cada hermano y hermana que están conectados a través de este medio que Dios nos ha dado para poder llevar esta palabra del Señor y poder predicar. Vamos a sellar esta palabra con esta oración. Vamos a esperar que pueda levantar la alabanza. Con este canto que dice: Gracias, Señor. Gracias, Señor. hay situaciones. Sí, Señor. Hay cosas difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Señor Jesús, sella esta palabra que hemos llevado a través de tus sagradas escrituras. No hay nada que te detenga, hermano o hermana. No hay nada que te estanque como le estancó a Taré. Tal vez es un dolor de un hijo, de un esposo, de una esposa. Quizás es la economía, quizás una enfermedad. Pero no te detengas ni te estanques. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros, y esas promesas están en las Sagradas Escrituras. Hay una promesa especial, una bendición especial para aquellos que leen la Biblia. Bendiciones, hermana Nancy de Chile. Un abrazo hasta Chile. Dios me los bendiga. Señor Jesús, gracias, Señor, por permitirnos llevar esta palabra. Ayuda a cada siervo, a cada sierva, Señor, a hacer lo que tú le enviaste a esta tierra. Quizás su ciudad es su casa, su hogar, su iglesia, su trabajo. Quizá a veces pensamos en naciones, quizá a veces pensamos en pueblos, pero nuestra nación más grande son tus hijos. Tú tienes que ver a tus hijos vivos, no los tienes que ver como Harán, muerto, una ciudad árida, una ciudad que no tenía agua. Tú tienes que ver a tu familia bendecida, porque no hay imposible para el Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor. Bendice, Señor, a cada siervo, sierva, a cada amado, amada, hijos tuyos que están, Señor, escuchando tu palabra. Oh, mi Señor,
Bendito sea tu nombre. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entrar y no quedarnos, Señor, como se quedó Taré. Estuvo a punto de entrar a Canaán, pero nunca vio la promesa, porque el dolor no lo dejó ver. Ese dolor de un padre que ha muerto su hijo o su hija. Nacor ni siquiera supo que había una Canaán porque él estaba dormido. Porque durante años estaban ahí en Ur de los Caldeos. Pero hoy, Señor, despierta hombres y mujeres. Despierta a los que ya son abuelos. Despierta, Señor, a los que son padres. Y despierta a los hijos, Padre, para que puedan entrar, lavar sus vestiduras y creer, como dice las Sagradas Escrituras, reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga. Quedamos despedidos de este estudio, pero no de la presencia de Dios.